tenemos que dejar de ver la naturaleza como recursos para nuestra aventura de éxito evolutivo, para verla como compañeros de desarrollo. Si la arquitectura tuviera un botón de reinicio, sin duda estaría compuesto en gran parte por la bioconstrucción. Materiales de bajo impacto ambiental, reciclados, reciclables, extraíbles mediante procesos sencillos y de bajo costo. Materiales de origen vegetal biocompatibles, sin toxicidad alguna para las personas y el medio ambiente. Y si empezamos a pensar el diseño arquitectónico desde el material y no desde la forma, nos acompañan los arquitectos españoles Igmarrey Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura, una comunidad que a través de su portal web trabajan en red con profesionales de Canadá, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Hoy en Arquitectura para Aliens, episodio número 35, Bioconstrucción, Sostenibilidad, Saber y Tecnología. Bienvenidos. And now, a new breakthrough in space conquests. Hola Eduardo, ¿cómo están? Saludos a ti y a toda la gente que escucha tu podcast. Ya que de diálogos estamos hablando y de reflexiones, quizás así a dos voces o a tres incluso. Siempre solemos contar que la bioconstrucción en el fondo es la traducción al castellano de una expresión en Alemania donde se acuñó el término, traduce el término Baubiologie, que literalmente habla de biología del hábitat. Habla para nosotros el arquitecto Andrés Martínez. Con el ánimo de traducirlo a un solo vocablo también, se tradujo como bioconstrucción, pero deja atrás un tema que a mí me parece fundamental y más en estas circunstancias, ¿no? Y habla del hábitat, no solamente de la vivienda, no solo de los espacios construidos, sino también que pasa un poco más allá. El matiz es muy importante, precisamente ahora, porque estamos hablando no solo de construcción, sino de esta aldea global, ¿no? Como decías tú hace un rato, y de que las relaciones que hay entre todo lo que pasa, no solamente en las cuatro paredes, sino más allá, son fundamentales. Y que en el fondo estamos ante un grado de conexión mucho mayor del que aparentemente hay, ¿no? Es el tiempo de levantar un poco la mirada y ver que estamos mucho más interconectados. Desde ese punto de vista, la bioconstrucción lo que haría sería estudiar, también técnicamente, aunque es una visión un poco más tecnicista, si quieres, estudiar cuáles son las relaciones a nivel global, holísticas como nos suele gustar, entre el ser humano y el medio que habita, ¿no? El medio, ese medio un poco más expandido. Nos fijamos mucho en un criterio que es para mí el fundamental en bioconstrucción, que es la salud. Por eso tiene precisamente ahora tanta relevancia, ¿no? La salud como medida, más o menos acertada que sea nuestra relación con la naturaleza. Más o menos acertada que sea nuestra relación con la naturaleza. Este tiempo y esta situación nos enfrenta a lo que tú hablas, o sea, hablar de la biología del hábitat y darse cuenta de que habitamos en un ecosistema, que la vivienda, la ciudad, el campo, ese medio del que tú hablas expandido, convierte este ecosistema que pues sería como ese sistema biológico que está constituido entre los seres vivos y el medio en el que habitamos. Y esos nuevos ecosistemas tienen que replantearse si la bioarquitectura y la bioconstrucción tiene esa misión, ¿no? De recuperar el programa arquitectónico que lleve a esa biología del hábitat, a ese ecosistema en el que sí haya ese intercambio biológico. Sí, justo es eso, reconocernos como seres biológicos que muchas veces con un enfoque más cientifista, más pragmático, más a corto plazo, nos hemos visto como seres, digamos, que ya han superado, ¿no? Capaces de estar por encima de las restricciones y los límites naturales, reconocer que lo que como personas hagamos, lo que la economía permita, lo que en el fondo sistemas humanos no dejan de ser subsistemas de un sistema realmente mayor, y en momentos como este se demuestra clarísimamente que todo está condicionado por otra cosa, y quizás recuperar esa otra cosa de fondo nos haga ver un escenario mucho más amplio y nos haga cambiar el criterio con el que diseñamos, con el que ejecutamos, con el que cuidamos a la gente que usa las viviendas que construimos. Genial. Ojalá. Para mí hubo algo bastante revelador en mi formación como arquitecto y en mi trabajo, que fue cuando cursé la maestría de Ciencias Ambientales. Hice un giro, no quería seguirme especializando en arquitectura, en urbanismo. Me gusta mucho el urbanismo, me parece fundamental, pero me meto a ciencias, me meto a la Facultad de Ciencias en Uruguay y empiezo a estudiar Ciencias Ambientales. Escuchamos al arquitecto Igma Pacheco.
también del equipo de bioconstrucción futura. Y me acuerdo en una clase un profesor reflexiona y dice, bueno, vamos a ver qué es ciencias ambientales. Cuesta mucho definir qué son las ciencias ambientales, porque si entendemos que toda actividad humana está relacionada con la naturaleza, o sea, se justifica en su actuar o en su interrelación con lo natural, con el ambiente natural, no existe algo no ambiental, es decir, no existe una disciplina no ambiental, no existe la economía no ambiental, toda ciencia es ambiental, la arquitectura, la economía, ¿no? Pero claro, la economía, que tiene en común con la ecología la palabra eco, que quiere decir casa, al parecer, ¿no? La economía administra una casa que no conoce. La arquitectura, el urbanismo interviene en una casa que no conoce. Entonces, qué interesante es entender que no existe algo no ambiental, porque toda nuestra relación está con el ambiente y tiene que ver con esta biología del hábitat. Que toda nuestra relación está con el ambiente y tiene que ver con esta biología del hábitat. Tiene que ver con un siglo XX también. Ojo, no pensemos que esto es nuevo. Hay mucho conocimiento acumulado en los últimos años, pero el siglo XX no jugó una mala pasada. El siglo XX fue, como dice el tango, ¿no? Problemático y febril. Muchas cosas buenas surgieron, pero también nos opacó otras cosas. Y yo creo que en el ámbito de la arquitectura y en el ámbito de la construcción y de la mano de la revolución industrial venía un afán, que no es que, claro, uno puede ser muy crítico después cuando las cosas pasan, pero era legítimo pensar en ese momento que la industria, que el progreso industrial, que el irnos a las ciudades podría traer un progreso, que de hecho lo trajo. Pero en ese momento la apuesta era interesante. La apuesta era decir, ok, vamos a construir un mundo mejor, vamos a mejorar la calidad de vida de las personas, vamos a generar ciudades, vamos a observar sistemas. Y eso fue la apuesta que la humanidad hace 130 años la hizo y había que hacerlo. Yo estoy de acuerdo con eso. Insisto, es muy fácil criticar las cosas después que pasaron. Pero sin duda yo creo que tenemos que sacar las lecciones aprendidas. Hay cosas que no se hicieron bien también. Y una de las cosas que yo creo que podemos criticar más a la arquitectura y a la construcción de post-revolución industrial es este alejamiento del sistema natural, este alejarse, el creer que éramos capaces como ser humanos de construir nuestras propias naves, nuestros propios burbujas y que ahí íbamos a subsistir. Y nos alejamos también por el desarrollo de ciertos materiales no naturales, se dejan de usar materiales naturales porque se le consideran también materiales que venían del mundo rural, no del mundo de la pobreza, y la ciudad merecía otro encare, merecía otra estética, merecía, el modernismo también se apoya mucho en eso, ¿no? Necesitaba hasta otra forma, otro lenguaje, ¿no? Eso es muy válido, es absolutamente válido, pero yo creo que ahí se dejaron claras cosas del sentido común y que ahora las tenemos que ver con distancia y con reflexión. El denominado padre de la bioconstrucción es el arquitecto e ingeniero alemán Gernot Minke, quien ha escrito diversos libros para volver a los materiales naturales y al bajo consumo energético. ¿Qué tipo de vivienda estamos usando? O sea, si entramos en cuestiones más técnicas, venimos de un siglo XX donde se construía de manera muy ineficiente. Ineficiente no solo a nivel térmico, que ya es un gran problema en sí mismo, sino ineficiente desde el punto de vista de los recursos, de la utilización, del ciclo de vida de los materiales, de esto de que se empiezan a importar materiales de todo el mundo y empezamos a construir con metales que vienen de China, la cantidad de gasto energético que hay detrás de la producción, por ejemplo, de hormigón, la cantidad de agua, o sea, cosas que claro, que en ese momento no se veían, pero hoy con la distancia decimos, oye, a ver, pero paremos, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué impacto tiene la construcción? En Europa, por ejemplo, la construcción es uno de los sectores que más energía demanda, o sea, mucho más que el transporte y que la industria. O sea, estamos metidos los arquitectos y los constructores en un sector donde se demanda altos niveles de energía. Y hoy en día, con la crisis de los combustibles fósiles, con el cambio climático, nos tenemos que replantear. Y estamos en un momento, yo diría estamos, pero hace unos 20 años estamos en un momento donde se nos interpela desde esa vida. O sea, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo le estamos haciendo? ¿Y de qué nos hemos alejado? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo le estamos haciendo? ¿Y de qué nos hemos alejado? Todas las disciplinas, la arquitectura no es solo la culpable, todas las disciplinas del siglo XX nos alejamos del mundo vegetal, porque la pregunta antigua era, bueno, ¿cómo podemos nosotros aprovecharnos de este mundo vegetal? ¿Qué puedo yo, no, la madera, cómo yo como ser humano me aprovecho del mundo vegetal? Pero hoy en día, este siglo, la pregunta es, ¿qué puedo aprender yo del mundo vegetal? Que es una pregunta que guía la permacultura. La permacultura es un sistema de principios de diseño basado en los patrones y las características del ecosistema natural. O sea, ¿de qué manera los sistemas vegetales nos dan insumos, nos dan enseñanza sobre sistemas, sobre funcionamiento, sobre equilibrio, sobre que no puede sobrepasar ciertas capacidades de carga de ecosistema? Y en ese sentido la bioconstrucción entra con gran fuerza, entra de la mano del conocimiento, como decía Andrés, hay mucho conocimiento acumulado. Hay un argumento muy técnico también de la bioconstrucción que a mí me gusta siempre poner sobre la mesa,
porque estamos hablando de cuestiones técnicas, o sea, no estamos hablando de un romanticismo de querer volver a construir con barro, o a construir con balas de paja, o a usar aislantes naturales, o usar lana de oveja. No, no, no. Acá estamos hablando de cuestiones técnicas que las perdimos de vista en este siglo. Es como reconocer esa relación que tiene el ser humano consigo mismo y con la naturaleza. Y la verdad me encantó lo que dijiste de qué podemos hoy aprender del mundo vegetal. Es como decir, antes, ¿qué podemos aprender del hormigón? ¿Qué podemos aprender del acero? ¿Qué podemos aprender del aluminio? Y entrar hoy y decir, pero ahora, ¿qué podemos aprender de lo primario? Y de poner en diálogo esas dos cosas. Pues no vamos a construir todo con tablas o con barro, sino que podemos integrar en unas mejores proporciones materiales, esos materiales tecnificados y los materiales que podrían llamarse como autóctonos o naturales o... Naturales, sí. ¿Mm? Yo creo que estamos en un buen momento, Eduardo. Estamos en un buen momento porque pasamos ese siglo XX, nos dimos cuenta de las consecuencias, se nos acaban los recursos, estamos ante una emergencia climática, tenemos un conocimiento constructivo increíble sobre los materiales tradicionales y hay mucha investigación. O sea, en los últimos 30 años, si querés, podemos hablar de eso también, lo que está pasando. O sea, hoy en día lo que está pasando con los sistemas más industrializados a nivel natural, con las balas de paja, por ejemplo, en Austria, en Suecia, en Alemania. Las viviendas construidas con balas de paja utilizan poca energía durante su construcción. Suelen emplearse materiales como paja, tierra y madera que trabajadas técnicamente dan lugar a viviendas de rendimiento energético óptimo y buena calidad. Ustedes conocen el bambú, o sea, Simón Vélez es el gran referente ahí que ha hecho cosas un poco más contemporáneas. El bambú, por ejemplo, va a entrar a Europa como madera laminada, por ejemplo. El bambú laminado es una cuestión que se está abriendo paso. Entonces, insisto, no es una cosa de volver románticamente a la construcción del pasado. Vamos a hacer y hay arquitectura muy contemporánea con materiales naturales. Y los materiales naturales van a volver de la mano de mucha investigación, de mucho conocimiento y de mucha eficiencia energética sobre todo, y lo que ponía sobre la mesa antes recién, la salud de las personas. No podemos seguir viviendo en edificios, no podemos seguir viviendo en casa, no podemos seguir trabajando en edificios que nos están enfermando, en un edificio que no respire, en un edificio húmedo, en un edificio que no tiene una ventilación natural. No podemos estar metidos en cajas con aire acondicionado. Y existen todo el conocimiento desde los materiales, desde el diseño bioclimático, como desde las cosas un poquito más elaboradas para generar ambientes saludables. La cubierta vegetal se ha estudiado mucho en los últimos años y claro, en un principio se le daba mucho énfasis por la capacidad de aislante térmico que tiene, pero la cubierta vegetal se está comprobando que son muy buenas para enfriamiento también. O sea, una cubierta vegetal funciona muy bien en verano, o sea, y te sale más económico que tener aire acondicionado, tener una cubierta vegetal y tener un riego automatizado para generar, o sea, está generando un sistema de enfriamiento pasivo a partir de un elemento que tiene unas ventajas más allá de lo netamente aislante. Entonces existen un montón de tecnologías y que están ahí, se están estudiando, y para distintos climas, porque claro, hay que ver que esto tiene mucho que ver con los climas. Pero países como Colombia, por ejemplo, tiene una tradición en ciertos materiales que vale la pena rescatar, y cada país la tiene. Pero insisto, estamos en un buen momento, ¿eh? Estamos en un buen momento. Queda como un punto, y para mí es la gran duda. Leí el otro día un artículo de un arquitecto brasileño y hablaba precisamente de que la arquitectura o la construcción de cobijos, que desde algún punto de vista más técnico se ha visto como algo, digamos, de segunda clase, ¿no? Algo a superar. Desde un punto de vista más antropológico, nos hace ver cómo la arquitectura responde a la cuestión que yo quería comentaros, que era precisamente el estilo de vida. ¿Qué modo de vida, qué arquitectura responde a qué modo de vida? Tenemos, por supuesto, mucha tecnología, pero yo muchas veces insisto que el problema no es tecnológico, el problema no es técnico, y el problema tiene que ver con qué estilo de vida hace que realmente se pueda sostener, ya no solo en la arquitectura, ¿no? También el modo de vida de las personas, ¿no? Ya no solo en la arquitectura, ¿no? También el modo de vida de las personas. Tengo la sospecha de que, aunque efectivamente creo que estamos en un momento privilegiado, es importante que nos replanteemos la base del problema. Y ahí tengo más sospechas que las tecnológicas. Pero bueno, eso a lo mejor no deja de ser una reflexión, a lo mejor un poco subida de tono, pero me parece también importante, ¿no? Ahora estamos viendo cómo hay mucha gente orgullosa, digamos, de habitar en la ciudad, con mayores dotaciones, con mayores ofertas. Ahora está echando de menos poder salir con la libertad con la que salimos quienes vivimos en el campo, por ejemplo, ¿no? Quien todavía mantiene algún ingreso
ya tiene pensado la próxima, porque ahora se llama COVID-19, pero le iremos poniendo muchos nombres después. Claro, La próxima no me va a encontrar en un sitio en el que no puedo salir. ¿Qué tipo de relación tenemos con el vecindario? ¿Cómo me relaciono con...? Y eso lo hilo un poco con lo que decía Isma hace un rato, ¿no? Como ya tenemos que dejar de ver la naturaleza como recursos para nuestra aventura de éxito evolutivo, para verla como compañeros de desarrollo. Tenemos que dejar de ver la naturaleza como recursos para nuestra aventura de éxito evolutivo, para verla como compañeros de desarrollo. Y eso es un cambio de mentalidad que no lo va a dar la tecnología. Este es un buen momento para darse cuenta de esos postulados. Justo un mes antes de que en España se declarara el estado de alarma, tuve la oportunidad de participar en un congreso internacional de arquitectura y salud y estos días releyendo, porque ya salió el libro de conclusiones, a pesar de que yo era muy consciente de lo que estaba diciendo, hoy tiene un significado todavía más auténtico. Ya pasábamos hasta el 90% de nuestro tiempo en el interior de la vivienda y de espacios cerrados, ya lo decía la OMS. Eso ha pasado a ser prácticamente del 100% en la gran mayoría de la población, y lo que pasa allí nos condiciona a un nivel biológico. Y claro, dicho esto en el contexto de un congreso, pero ahora tiene unas resonancias completamente distintas, ¿no? Y lo que esas frases hechas, es decir, el dinero no se come, las relaciones personales, ¿no? Que en el mundo latino también somos de otra forma. Total, o sea, extraña el encuentro, el abrazo, el apretón de manos, el cómo estás y qué más, que es una expresión muy colombiana, digamos, y cuéntame más, dime más, ¿qué adicional hay? Claro, entonces eso está, digamos, como montando una pirámide de prioridades distinta, ¿no? Le está dando ahí una vuelta y a veces es lo que me asusta un poco de lo que aquí en España ya se llama como la nueva normalidad, ¿no? Digamos que hay como una ansia por volver, de no sé qué forma, pero volver a lo anterior. Y por eso digo que estamos en un buen momento, pero también para ser muy clarividentes, tener las cosas muy, muy claras, rescatar la comunidad, rescatar la comunicación, volver a esa tribu, si me permitís, ¿no? Claro. Y desde ahí sí me creo cosas. Eso de la tribu también es muy importante porque, pues de hecho, el ser humano es un ser tribal, o sea, es de grupo, de compartir. Nosotros somos una especie que es tan diversa por la libertad de pensamientos y diversidad de puntos de vista, pero dentro de esa diversidad también hay una aglomeración y mucho más, digamos, con el contacto de la tecnología. Yo creo que aunque la tecnología, por supuesto, pues podemos estar hablando acá y estamos compartiendo y debatiendo y enriqueciéndonos con un intercambio en un diálogo, qué grato sería estar tomándonos un café, y estar hablando de este mismo tema y estar grabando y viéndonos y poderte dar la mano y un abrazo o sea, por supuesto que la tecnología también se resignificará, así como tú planteabas que el 90% del tiempo lo estamos pasando dentro de un lugar confinado, ahora extrañamos el exterior, pero la tecnología, o sea, ha tomado un nuevo nivel para podernos encontrar y el espacio público ahora pues puede ser virtual, pero cuando volvamos otra vez al espacio público real, o sea, la vida real, la del encuentro, la vida de lo físico, pues también tendremos que pensar en cómo esa biología del hábitat debe transformarse, debe generar las dinámicas y sobre todo que cambie la forma de pensar. O sea, me parecería triste y muy desafortunado que volviéramos otra vez a nuestras actividades normales y todo esto pasara y siguiéramos construyendo las ciudades como las estamos construyendo. Sigamos abusando de los materiales como el hormigón, que siguiéramos no encontrándonos con nosotros mismos ni con las personas a quienes amamos. O sea, sería pues un fracaso. La peste negra acabó con la tercera parte de la población europea en 1400. Eso fue también una de las dinámicas que generó que el Renacimiento surgiera. Este podría ser nuestro nuevo renacimiento desde el humanismo y ese diálogo con
la naturaleza. Pero eso, nos haría falta un renacimiento que ya no pusiera, digamos, la individualidad, el éxito personal, sino, digamos, resignificar todo eso y ampliar ese centro, ¿no? Ahí sí tenemos conocimiento, como decía Igmar, tenemos la tecnología, y entonces ese sería el gran aprendizaje de la enfermedad, que no deja de ser parte de la vida. Pero bueno, ya os digo que... Genial. De esas investigaciones actuales que hablaba Igmar, con respecto a este intercambio entre materiales que surgirán, esa simbiosis entre los saberes de pronto ancestrales, los materiales tradicionales, naturales, con la tecnología y los materiales creados. Háblanos un poco acerca de eso, de cómo sería esa investigación. Bueno, yo creo que, a ver, hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas como técnicas, Andrés las conoce tal vez mejor que yo, como está en un ámbito más a pie de obra, pero conceptos como la eficiencia energética, yo creo que es un tema... La eficiencia energética nos está interpelando, porque, ya te digo, veníamos de un siglo de construir muy ineficiente energéticamente y ahora es una realidad. O sea, en España, en Europa está pasando, en varios países de Latinoamérica también. O sea, la gente ya está notando en su cuenta mensual los gastos que le consume, por ejemplo, una vivienda a nivel energético, tanto por calefaccionarla en invierno como por enfriarla en verano, y además con lo poco saludable que suelen ser la mayoría de estos sistemas mecánicos para la salud de las personas. Entonces, de la mano de esta crisis energética empieza a aparecer, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? Y aparecen ahí distintas estrategias como las casas pasivas, que es una cuestión que ya tiene bastante recorrido y que apuesta fundamentalmente, porque finalmente podemos ser muy eficientes básicamente desde el diseño bioclimático, básicamente desde el diseño pasivo. O sea, gran parte, ojo, tampoco nos vamos a llenar de máquina de aquí en adelante. Es más, es casi desmaquinanizarnos, o sea, es dejar de usar sistemas mecánicos, porque sabido es que gran parte de la eficiencia energética de un edificio, de una vivienda, se juega en su diseño bioclimático, se juega con estrategias de diseño pasivo. Y para eso necesitamos un arquitecto muy lúcido, muy observador, y observador sí quiere decir eso, o sea, observa cómo habita la gente. O sea, cuando tú vas a la arquitectura tradicional, una de las grandes cosas que tiene la arquitectura tradicional es el uso del sentido común. Es decir, el patio interior, cuando me tengo que elevar del suelo, me elevo del suelo, cuando tengo que abrir una gran abertura al norte, la abro al norte, cuando tengo que cerrarme al sur, me cierro al sur. Conozco los vientos predominantes, conozco cuál es la escorrentía, conozco mi terreno, conozco mi territorio, conozco cómo habitar un bosque nublado. ¿Te fijas? Ya no es este tipo que poco sabe y que va a proyectar y que se sustenta su trabajo desde una arquitectura formal, formalista, incluso buscando cierta estética o belleza discutible por lo demás. Entonces, gran parte de la eficiencia hoy en día se juega en el diseño bioclimático, por un lado. Y si a ese diseño bioclimático, a esas estrategias de diseño pasivo que hoy por hoy todo arquitecto debería conocer y manejar, o tener la sensibilidad de poder acercarse a ella, yo creo que eso debería ser un eje central en la formación de todo arquitecto. En la mía lo fue. Yo me eduqué en el desierto de Atacama, y por haber estado ahí habitando en una escuela de arquitectura en el desierto de Atacama, el diseño bioclimático era casi obvio. Total. O sea, no podíamos no diseñar con criterios climáticos porque teníamos un clima muy particular. Debería pasar lo mismo en Colombia. O sea, tienen un clima tan particular y tan diverso que raro sería que un arquitecto no entendiera estas variables de diseño pasivo, ¿no? Entonces, por un lado, y esto lo decía Bill Mollison, ¿no? Que es el fundador de la conceptualización de la permacultura, decía: por más que los problemas se vuelven cada vez más complejos y difíciles, las soluciones siguen siendo embarazosamente simples. Bruce Charles Mollison fue un biólogo, investigador, científico, profesor, activista y naturalista australiano quien acuñó la expresión permacultura, una contracción de agricultura permanente. O sea, solucionar los problemas suele ser simple en cuanto tiene mucho de sentido común, y el diseño bioclimático tiene mucho de sentido común. Y si a esto del diseño bioclimático le sumamos otra categoría que son los materiales que estamos usando, aquí la cosa ya se pone mucho más interesante. Y Andrés tiene una charla muy interesante, ¿te acuerdas, Andrés, la charla que tienes en el instituto? Cuando hablas de que ¿por qué no empezar diseñando desde los materiales? O sea, no es que primero diseño y después veo, bueno, ¿qué material le pongo a este diseño? Claro. Sino, ¿por qué la pregunta inicial de todo arquitecto, de todo constructor es, a ver, ¿y con qué material empiezo? Y esa pregunta, fíjate, esa pregunta puede ser crucial para el devenir de ese edificio, de esa intervención. O sea, y ahí Andrés yo creo que nos puede decir, ¿por qué es tan importante que la pregunta inicial sea, ¿con qué material? ¿No?
¿Con qué material? Kant tenía una charla muy bonita cuando decía, le hablaba al ladrillo, decía, los materiales te pueden hablar, pregúntale al ladrillo qué quieres ser, pregúntale al material, y el material te va a decir sus restricciones, hasta dónde puede llegar. Háblale al bambú, el bambú te va a decir hasta dónde llega, hasta dónde tensa, hasta dónde resiste. Háblale a la bala de paja, háblale al material, pregúntale al hormigón si quiere, y te van a ir diciendo sus restricciones y sus bondades. Entonces, esa pregunta me parece crucial, y hoy en día la tenemos que hacer desde el diseño bioclimático, y que ojalá la pregunta inicial sea ¿de qué material empiezo? Y ahí tiene que ver con el ciclo de vida de los materiales, trabajar con materiales locales, trabajar con materiales que tengan bajo huella ecológica, ¿no?, en su producción. No es solo lo que gasto a nivel presupuestario en la construcción de la obra, es todo de dónde viene este material, cuánta agua ocupó en su producción, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta inicial puede partir desde qué material, y el material te va ayudando, y el material va a generar una estética, y el material va a generar una belleza, y va a generar una apropiación cultural, técnica, productiva al lugar donde se inserte. Podría haber incluso una pregunta cero, que sería ¿qué ambiente interior es el que quiero conseguir? Uh-huh. Y cómo juega el ambiente interior con mi propia salud. Lo habéis comentado antes, el tema del edificio enfermo. Y hay otra cosa que me interesa rescatar, es no solamente el edificio nos puede enfermar, también nos puede hacer sanar, nos puede hacer más personas. Y creo que ahí también hay un punto importante, es una palanca de cambio importante. Y me gustaría ver que la arquitectura, que a veces nos referimos a ella como la tercera piel, ¿no?, como también nos nutre y condiciona como somos. Hoy, por neuroarquitectura, por psicología ambiental, sabemos que el espacio en el que vivimos nos conforma. Claro. Incluso modela cómo nuestro cerebro ve la realidad. Entonces, hay una continua retroalimentación en la que el espacio que vivimos es fundamental, ¿no? La tecnología, digamos, nos ha permitido casi situarnos en un plano de control, de desapego, a todos los niveles, mental, físico, emocional de la naturaleza, y ahora estamos viendo que fuera de esa naturaleza, si falla la comunicación, entonces digamos que ya tenemos que dejar de ver las viviendas como nuestro cobijo, nuestra burbuja, y pensar, hacer la analogía con nuestra propia piel, ya que antes hablaba de la tercera piel. Nuestra piel no es una defensa, o no solo una defensa contra lo que ocurre en el ambiente exterior, sino es un órgano de comunicación con el exterior. Okay. ¿Qué pasa si nuestra piel se sellara, si viviéramos dentro de una bolsa de plástico? Ahí cuando decía Eichmann que nuestras casas transpiren, que nuestras casas... Entonces, conocer qué pasa en el ambiente interior como es para mí la pregunta cero. Y luego la siguiente, es decir, los principales aliados para conseguir estas condiciones que queremos en el interior están en los materiales. Sabemos que los materiales naturales tienen unas propiedades extraordinarias para conseguir todo eso. La arquitectura es la tercera piel, y la piel es el órgano de comunicación con el exterior. La piel, dentro de la bioconstrucción y la biología del hábitat, nos hace comunicarnos con el exterior. Ahí podríamos empezar a hablar acerca de bioconstrucción futura. ¿Qué es bioconstrucción futura? Te invitamos a visitar el portal bioconstruccionfutura.com. Bueno, Bioconstrucción Futura es un proyecto muy bonito que acabamos de lanzar con Andrés, y tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la red, tiene que ver con las plataformas digitales, tiene que ver con ir hacia adelante, y tiene como eje central obviamente la bioconstrucción tal cual la venimos conversando. Es un proyecto donde nos propusimos crear una comunidad para juntarnos entre nosotros, entre los colegas, entre técnicos de distintas disciplinas especializados y apasionados en la bioconstrucción, interesados, estudiantes, arquitectos, bioconstructores, hay ingenieros, hay maestros de obra, hay gente de obra, hay gente de oficio, pero que tenemos en común este interés en que, bueno, desde nuestro sector estas cosas pueden cambiar. Y apostamos por crear una comunidad porque nos parecía fundamental juntarnos entre nosotros. Creo que nos suele pasar que somos muy solitarios, trabajamos muy solo en nuestros proyectos, con nuestros pequeños equipos, y la red es gigante, y la red nos parece, por otro lado, ¿no? El trabajo en equipo es parte de los principios de la bioconstrucción, ¿no? Este trabajo en equipo, este compartir conocimiento, compartir experiencia.
Entonces generamos una plataforma digital que se sustenta en dos pilares básicamente. Uno es la comunidad, el estar en red, el colaborar, el comunicarnos, generar apoyos, colaboraciones, saber en qué se están haciendo en distintos países, con distintos materiales, de distintos oficios. Y por otro lado, la formación permanente. O sea, lo que nosotros hacemos en Bioconstrucción Futura es que cada semana lo llamamos sesiones donde vienen distintos especialistas de distintas áreas a hablar sobre temas en concreto. Entonces los miembros de la comunidad es una comunidad de pago, es una comunidad de membresía. Las personas que estamos dentro tenemos por un lado toda una plataforma donde nos comunicamos en foro y chat, estamos en contacto, y por otro lado semanalmente tenemos sesiones sobre distintos temas, un poco los que hemos repasado acá, y la lista es grandísima. Si quieres te podemos contar un poquito de los temas que tenemos agendados y que estamos tratando. Las ganas de juntarnos entre nosotros a conversar, a ver qué se está haciendo en Colombia, qué se hace en Chile. Hay gente de Alemania, de Escocia, de España, de Argentina, y ver que hay puntos en común, hay diferencias, pero hay muchos puntos en común. Y yo creo que hay que avanzar en red, sobre todo entre colegas. Yo estoy viendo aquí en la plataforma, o sea, si hay gente de Chile, de Uruguay, criterios de diseño de estructuras mixtas, sismorresistentes, funcionamiento, cálculo y construcción de humedales para la depuración de aguas residuales, calidad del aire interior, o sea, todos esos temas que tienen que ver con las correcciones que debemos hacer con el síndrome del edificio enfermo, con el tratamiento de la bioclimática, con el uso de nuevas tecnologías. Digamos, hablemos acerca de una de las sesiones que ustedes tienen disponibles en la plataforma de bioconstruccionfutura.com. En este caso, por ejemplo, fue una arquitecta española, Silvia de Santos, la que nos habló sobre instalaciones eléctricas biocompatibles, ¿no? Cómo la electrificación de nuestras viviendas acarrea también unos determinados riesgos para la salud, y bajo qué criterios diseñarla y plantear soluciones, ¿no? En este caso eran apantallamientos, a forma de reducir los campos eléctricos y magnéticos que puede provocar este tipo de instalaciones. Bueno, al final la dinámica es casi siempre la misma, ¿no? Localizar a una persona de reconocido prestigio, contarle el proyecto, que acepte participar en el proyecto, que de alguna forma también se apasione con irme conmigo de lo que estamos haciendo, entrar en sintonía, y le invitamos a preparar una sesión. Son 40-45 minutos en los que esta persona expone su tema, y luego hay una ronda de preguntas en las que la gente que está ahí en directo o quienes nos las haya transmitido los días anteriores se van exponiendo y se van respondiendo, ¿no? Entonces, pues esta primera experiencia resultó bastante bien. De las 30 y algunas personas que ya somos dentro de la plataforma, estuvimos 28 prácticamente todo el tiempo, la gente preguntando, interactuando mucho, en un ambiente realmente distendido, porque es como estar en casa, ¿no? Y ya nos conocemos porque durante la semana interactuamos a través de una plataforma digital, Slack, y ya nos vamos conociendo, ¿no? Y es bonito también saber quién es quién, cuáles son sus proyectos, cómo su pregunta sabes que va dirigida a querer resolver una cosa que le preocupa, que ya la conoces. Y entonces, bueno, pues se arma esa sesión, que luego queda grabada tanto en vídeo como en audio, y nos planteamos incluso en ofrecer en la transcripción, iremos viendo, y para que el diálogo siga, y así todas las semanas, ¿no? Y eso los registros que quedan de las grabaciones y todo eso, pues quedan montados en la plataforma. Claro, sí. Y la idea es provocar ese diálogo, ¿no? Y lo que surja. De hecho, nos gusta decir que no somos los protagonistas de la plataforma, sino los facilitadores, y que la plataforma evolucionará como sus miembros quieran que decidan, ¿no? Hemos abierto con una serie de prestaciones, de funcionalidades, de prerequisitos que nos parecían que se acercaban mucho a lo que podría ser idealmente. Hicimos encuestas inicialmente para ver también qué temas eran los más demandados, el tipo de
de facilidad para funcionar con plataformas digitales. Y bueno, esto es un poco el fruto de ese trabajo inicial, pero está abierto, como te decía, a matizaciones, a evoluciones, a todos estos planteamientos. Entonces, este material queda ahí para ser revisado, el diálogo queda ahí, y paralelamente pues hemos abierto una sala virtual de chat para que la gente que quiera reunirse dentro de la comunidad pueda decir, nos vamos a Bioconstrucción Futura, nos vemos allí en un rato, contactamos. También un directorio con una pequeña semblanza de cada miembro para poder también trasladar esto de alguna forma a la sociedad, ¿no? Porque aunque esto es una membresía, como decía Isma, hay una parte muy importante de contenido. Cada sesión va acompañada de un post, de un artículo en el que ya hay buenas claves, ya facilitamos información, entonces tenemos que eso revierta. Entonces ese directorio también es una forma de dar a conocer qué tipo de gente está en la plataforma y facilitar el contacto también profesional, ¿no? Como red profesional también adquiere sentido desde la promoción de los trabajos y el contacto con la red, también para usuarios y usuarios finales. Si yo leo acá cohousing, el arquitecto como un facilitador de procesos, o sea, ya, eso es un tema. Es un tema. Cubiertas naturales no convencionales, por favor. Biofilia, construyendo escuelas sostenibles en Latinoamérica, y el que me parece muy, muy interesante personalmente, hormigón con tierra. Y hay una categoría que yo creo que para la comunidad le da mucho sentido, vamos a ver cómo funciona, que nosotros le llamamos práctica profesional. Es decir, queremos entre los miembros decir, bueno, a ver, pero ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Por ejemplo, esta gente en España de Ocambúa es una gente que se organizó en una cooperativa y que ahora tienen un modelo de cooperativa. Bueno, queremos saber cómo lo hicieron, a ver qué es esto de armar una cooperativa, dedicarse a la bioconstrucción como cooperativa, ser como una pequeña empresa bioconstructora que también tiene un arquitecto y diseñan y construyen. Qué interesante modelo. Hay una compañera que acaba de lanzar una idea de escribir un libro y lo ha hecho a través de crowdfunding. O sea, a ver, ¿cómo lo están haciendo? Hay un compañero español que se dedica a hacer casas pasivas desde un pueblo de 1.500 personas. O sea, ¿cómo alguien vive en un pueblo de 1.500 personas y hace casas pasivas? ¿Que no hay que estar en la gran ciudad para hacer esto? Entonces, la práctica profesional nos interesa mucho porque queremos mostrarle entre nosotros que se pueden generar innovaciones, lo mismo que estamos haciendo nosotros, o sea, cómo llevar estos temas a una plataforma digital. Eso es interesante también, el tema de lo que te haces tú con un podcast, o sea, mostrar que detrás de una bioconstrucción también hay abundancia, hay creatividad, hay innovación, hay proyectos interesantes y queremos mostrar que no todo es estar ahí construyendo en la obra y en la típica dinámica que se tiene pensado incluso desde los mismos compañeros, que es la arquitectura o la construcción. Hay muchas formas de llevar adelante la profesión y queremos mostrar eso también, distintos modelos de cómo la gente se está ganando la vida, la está pasando muy bien desde la bioconstrucción con proyectos interesantes, digitales, escribiendo libros, haciendo escuela por distintos países de Latinoamérica. Bueno, ¿cómo lo hacen? Parece que es interesante mostrar eso. Creo que también es súper motivante para la gente que está dentro de Bioconstrucción Futura ver que hay compañeros que le han dado la vuelta a la tortilla. O sea, que han dicho, no, pero ¿qué tal si lo hacemos así? ¿Qué tal si hacemos cooperativa? ¿Qué tal si me meto en el mundo digital? ¿Qué tal si hago un podcast? ¿Qué tal si escribo libros? ¿Qué tal si empiezo a hacer congresos? Entonces, hay muchas maneras y eso nos parece también. Otro tema que vamos a tratar son los estudios de casos. O sea, vamos a tomar proyectos muy concretitos y desmenuzarlo. A ver, vamos a hablar de la escuela en Latinoamérica. Hay una escuela Montessori en España que vamos a hablar un proyecto muy, muy interesante, con cubierta vegetal, con ladrillo cocido, pero también con todo el criterio que hay detrás. Yo creo que entrar en los proyectos de la escuela también es interesante. Creo que las escuelas están siendo un buen laboratorio, por decirlo así, para la innovación de proyectos con bioconstrucción y con materiales naturales. Se están haciendo en varios países. Es un campo muy fértil, ¿no?, para promover estos temas. Entonces, queremos mostrar proyectos, desmenuzarlo, traer a los arquitectos, a la gente que estuvo detrás de estos proyectos y que nos cuenten a ver cómo se gestó, cómo lo hicieron, las distintas técnicas que usaron. Nosotros tenemos ganas de ver qué se está investigando con materiales, con estos prototipos experimentales. Hay gente que está haciendo investigaciones. De hecho, el hormigón con tierra es un chico de España que está en el instituto haciendo creo que su tesis va en eso, o sea, está haciendo una tesis de investigación sobre eso. Sí, nos interesa mucho, porque creo que hay, entre los que son de práctica, los que están investigando, los que tienen más experiencia de obra, entre todos vamos a empezar a generar una comunidad súper, súper interesante. Ecobloques de fibra de cáñamo, estoy viendo aquí. Bueno, eso es súper interesante. Mónica Brumer en España, una chica alemana que ya hace años vive en España y es una académica que tiene su microempresa que fabrica los
los bloques de fibra de cáñamo. Y ahí hay mucha investigación detrás, o sea, no es que a ella se le ocurrió un día ahí hacer bloques de fibra de cáñamo, hay una investigación grande atrás y muchos proyectos. Entonces, para nosotros es súper interesante el trabajo académico porque de ahí van a surgir muchas cosas. Y de ahí nos hemos nutrido, al final nos nutrimos de ahí, el conocimiento viene de ahí, los experimentos, las pruebas, los ensayos, y las grandes conclusiones vienen de ahí. Así que estamos en eso, estamos creando y queremos crecer y queremos que la gente se acerque, conozca y bueno, y crea en esta idea de avanzar juntos, pues, avanzar juntos. Genial. Hoy es vital hablar de bioconstrucción. Igmar Rey Pacheco, arquitecto Andrés Martínez, muchas gracias por estar aquí. Bueno, a mí solo nada, decir las gracias, darte las gracias porque somos unos entusiastas del podcast, nos gusta mucho tu podcast, es un trabajo muy bien hecho, muy producido, creo que está generando una contribución también a los compañeros, al mundo de la arquitectura y la construcción. Y nada, gracias por habernos invitado, por conocernos y invitar a tu audiencia a que conozca el proyecto Bioconstrucción Futura, las personas que vibren con esta idea, con estas nuevas preguntas de este siglo. Los invitamos a conocer la plataforma, a sumarse y a estar en contacto. Gracias a ti y gracias a la gente que te escucha también y esperemos volver a estar en contacto otra vez. Escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas para Android o iOS. Encuéntranos como Arquitectura para Aliens.